En el siguiente debate, la pregunta es que le hace el hermano católico al hermano protestante, que cuáles son los argumentos para él creer que si la carta a los hebreos es palabra de Dios, que cuáles son los argumentos para ahora que el otro hermano se ha hecho protestante después de ser católico. Vamos a ver qué respuesta da. Yo soy de los que cree que para dar un paso de fe no es necesario tampoco tener un grado académico, o sea, no pasa por ahí. Pero te preguntaba por curiosidad, ¿cómo se llama el título de tu canal? Análisis bíblico, lingüística bíblica. Pensé de que quizás eras una persona con formación académica. Bien, ahora vos que dejás la Iglesia Católica, ¿no? Vos abandonás la Iglesia Católica y abrazás el protestantismo, particularmente la denominación bautista. Y digo, yo hoy como católico, con todo respeto lo digo, para mí el abrazar la fe católica me resuelve muchas de las inquietudes que yo tenía para justificar mi fe. Entre ellas, el por qué creo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Vos hoy como protestante, habiendo abandonado el catolicismo como protestante, ¿cómo justificás la creencia de que la epístola a los hebreos es palabra de Dios? ¿Cómo justificás esa creencia? Vamos a ver. ¿Por qué es palabra de Dios? Claro, ¿por qué crees que es una creencia verdadera afirmar que Hebreos es palabra de Dios? O sea, yo como católico hoy, te soy honesto, ahí te dejo. Pará, dame un segundo, ya te dejo. No nos pisemos así, nos escuchamos. Yo hoy como católico digo, se me resolvió la cuestión. ¿Por qué? Porque como evangélico no podía responder esta pregunta. Ahora como católico digo, me cobijo debajo del manto de la Iglesia, y la autoridad de la Iglesia a mí me permite creer justificadamente que, evidentemente en este caso, Hebreos es palabra de Dios. Me cobijo en la autoridad de la Iglesia. Vos, en este caso ya como protestante habiendo abandonado el catolicismo, ¿cuál es la razón por la que afirmás evidentemente Hebreos es palabra de Dios, es inspirado por Dios? Veamos la respuesta. Ok. Bueno, primeramente cuando tú me preguntas a mí que si creo, yo estoy suponiendo... Primero se va a ir por un lado, va a dar una cita por otro lado, pero va a desviarse del tema. Estoy inquiriendo que tengo la convicción. Para mí no es simplemente como que una suposición. Yo creo que lo que tú me preguntas de Hebreo, creo que Hebreos es inspirado, es palabra, es canónico. Amén. No lo dudo. ¿Sí? Amén. Estamos de acuerdo y lo aplaudo. Y es muy bueno que así lo creas. Eso es fe. Fe no es estar dudando. Como que sí, como que no. Eso es fe. Tener la convicción, la certeza. Tiene que haber una razón, ¿no? El fe, ¿por qué? Ahora vamos a la razón. La razón es precisamente porque por el contenido de Hebreos. ¿Sí? Si usted se va a los concilios de Roma, a los concilios donde se formalizó el canon, ¿sí? O si lo pudiéramos ver de esa manera que fue formalizado, es como por ejemplo el mismo caso de la Trinidad. El dogma de la Trinidad se formaliza muchos años después, ¿sí? Cuando ya la iglesia primitiva ya se había establecido dentro de lo que sería el concepto de la Trinidad. Entonces no hay necesidad hasta que venga a ser formalizado, ¿sí? O constituido como un dogma para que todos los creyentes o la feligresía lo vengan a creer. De la misma manera con el canon. El canon se viene a establecer, ¿sí? O sea, todo el canon se viene a establecer, pero eso no quiere decir que ya anterior a que se estableciera, entre comillas, ¿verdad? Porque simplemente está... ¿Qué pasó? Ya. Porque es que se me cierra aquí la pantalla. Tranqui, te escucho. El punto es ese, no es necesario de que se llegue a formalizarse en cierto tiempo para que la gente con anterioridad ya tuviera la certeza que era y que no era canón. Eso es lo primero, ¿sí? Ahora, yo porque creo que es palabra de Dios por el contenido doctrinal. Usted se va a Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Porque a mí me encanta usar la Biblia. Vámonos, permíteme citarte lo de la Biblia de Jerusalén.
¿sí? Para ver algo muy interesante, y lo vamos a interconectar, es decir, Salmo 119 y 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces vamos a sumar la palabra para poder entender. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Lo va a citar de la Biblia de Jerusalén, dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Sí te resuena eso cuando le dice el rico allá en el Hades a Lázaro? Y Abraham le contesta: ahí tienen a Moisés y los profetas. La pregunta es, en el momento en que esa persona está muerta y recibe ese mensaje de parte de Abraham, ¿será que ya ya estaba la ley? Ya estaba la ley. ¿Cómo estaba? Escrita. Cuando dice que en Hebreos 1:1 muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, ¿cómo habló? Por medio de lo que está escrito. Cuando Cristo Jesús le dice a los fariseos, hipócritas fariseos, porque siguen tradiciones de hombres, esas tradiciones se van fuera de lo que había sido escrito por la ley de los profetas. Ahora nosotros ¿cómo interconectamos eso con Hebreos? Por el contenido. Hebreos, ¿sí? el libro de los Hebreos, ¿sí? Nosotros nos vamos a dar cuenta que es una convicción, es decir, tenemos la convicción de que es palabra de Dios por el contenido, porque primero no se contradice a los demás escritos del Antiguo Testamento, y hasta lo que se había formalizado como palabra de Dios, ¿sí? Antes de que fuera escrito Hebreos, ya se leían las cartas, como dice Pedro, las cartas, las otras demás escritos de Pablo, todos los demás escritos, las cartas eran leídas en las demás iglesias locales. Entonces ya la iglesia primitiva ya lo consideraba como palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo establezco que creo que es palabra de Dios? Por el mismo contenido. Si de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, ahora mire lo que dice en el versículo 2. En los últimos tiempos, si usted se va a ver cuáles son los últimos tiempos, va a ver 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Gálatas 4:4 en adelante, Juan 1:18 comienza con Cristo Jesús. Dice que en la plenitud de los tiempos, al establecerse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿sí? Ahí se comienza lo que sería la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es de aquí. Hermano, perdón, yo te estoy dando todo el tiempo para que me lo expliques. Yo te pedí por favor de que trataras de ser conciso, ¿no? Hasta el momento, yo lo único que necesito es que me respondas por qué crees que Hebreos es inspirado. ¿Qué te garantiza a vos que Hebreos es inspirado? Te sigo dando el tiempo. Ojo, esta interrupción no es para cortarte el tiempo. Pero por favor, anda al grano. Lo único que te pido es anda al grano. Dale, te escucho. Lo que yo estoy saltando es la palabra de Dios. Si no te gusta... No es que no me gusta, no pasa porque no me gusta. De hecho, aplaudo de que cites la palabra de Dios. Pará un segundo. Si yo no te estoy interrumpiendo, pará un segundo. Yo aplaudo el hecho de que cites la palabra de Dios. No pasa por el hecho de que me cites o no me cites la palabra de Dios. Pasa por una cuestión de, me gustaría que vayas al grano, por dar un ejemplo. Todo esto que me acabas de mencionar, de que han hablado por medio de los profetas del Antiguo Testamento y demás, nada tiene que ver con el texto de Hebreo de por qué crees que su agiógrafo fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿A qué voy? Anda al grano, nada más eso. Es lo único que te pido, te escucho. Sí. Bueno, si tú te das cuenta, espérame tantito. Esos WhatsApp, ¿cómo llegan esos WhatsApp, Sí, es que me están escribiendo aquí. Sí, le mandamos un saludo a Barragán. Ok, sí, un saludo a mis hermanos. Un abrazo. Mira, si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, yo ya te respondí, por el contenido. Ahora lo demás, contenido. ¿Verdad? Si tú te das cuenta, yo te dije que por el contenido. ¿Yo por qué creo? ¿Por el contenido o de lo que dice Hebreos? Claro. ¿Qué es lo que debe decir Hebreos para ser considerado? O sea, un libro. Vos me decís, bueno, pará. Si yo te estoy escuchando, ¿por qué me hablas encima? Vos me decís, bueno, yo creo que Hebreos es inspirado por el contenido. Ok. Cuando tenemos delante un libro, ¿qué clase de contenido debe tener para nosotros creer que dicho libro es inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese contenido que un libro debe tener para ser considerado como inspirado por el Espíritu Santo? Primero,
Primer principio, como lo usó el mismo Agustín de Hipona y los demás obispos, ¿sí? Uno de los principales principios es que sea escrito por uno de los apóstoles. Hasta la misma Iglesia Católica considera que fue escrito por Pablo, a menos de que tú me digas que no y vayas en contra de muchos teólogos aquí, pero bueno, ese es uno de los Una cosa, hermanito, quiero hacer una corrección ahí, pero si me permitiste hago una corrección. Es extraño que vos como ex católico no sepas esto. Cuando vos me decís, la Iglesia Católica sí lo cree, y me haces referencia a las voces de algunos teólogos, estás acá estás presentando ¿cómo es? Una falacia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no es la voz de algunos teólogos. Claro, pueden haber algunos teólogos que den su opinión respecto a quién es el autor de, en este caso, Hebreos. Pero eso no quiere decir Iglesia Católica. ¿Se entiende? Me extraña de que vos como ex católico esto no lo sepas. Es que no es falacia porque la Iglesia Católica, no. Una cosa muy distinta es que tú me digas a mí que la Iglesia Católica... ¿Hay algún documento formal de la Iglesia Católica en el que afirme que la epístola a los hebreos fue escrita por Pablo? No, ese no es mi punto. El punto es que la Iglesia Católica no lo niega. Bueno, no, pero pará. Una cosa es, hace 2 minutos dijiste que lo afirma. Ahora me decís que no lo niega. Ajá, lo afirma. Bueno, por eso, ok, lo afirma. ¿Qué documento formal de la Iglesia Católica afirma? Ok, yo tendría que buscártelo, ¿sí? Bueno, tranquilo. No, está bien, tranquilo, quédate tranquilo. Continuemos entonces. Entonces, ¿qué es lo que un documento debe decir? Porque vos me decís su contenido, ok. ¿Qué es lo que un documento debe decir para ser considerado inspirado por Dios? Deja de leer los WhatsApp, hermano. Después me pueden reaccionar a todo lo que vos quieras, pero ahora centrá la atención acá. Vos me dijiste, bueno, por su contenido. Bien, por su contenido. ¿Cuál es el contenido que debe tener un libro para ser considerado inspirado por el Espíritu Santo? Bueno, precisamente porque en la carta de los Hebreos, y de hecho el mismo catecismo, si mal no me acuerdo, lo plantea, ¿verdad? Muestra lo que es la plegaria, ¿sí? O una liturgia, la plegaria de lo que sería la victoria de Jesús. Si tú te das cuenta cómo muestra en Hebreos, ¿verdad? Cuando dice el cual, habiendo ofrecido los días de su vida mortal. Yo me pregunto, si este tipo estudió investigó estos temas antes de irse al protestantismo, porque si lo estudió, él dice que todo esto lo sabía de la iglesia católica. Entonces, no creo yo que no pudo haber investigado de que no habían sectas hasta después del año 1517. Sería irresponsable de su parte haberse ido para una secta. Seguimos escuchando. Vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aún así siendo... O sea, aquí lo que estamos viendo en Hebreos 5 es porque tú te vas en la carta de los Hebreos y plantea toda una serie de doctrina que es, y como muchos católicos lo manejan, lo que sería la plegaria de la salvación de Cristo Jesús. Y eso no contradice los evangelios. Bien, entonces, todo documento que tenga... Mal no me acuerdo, eso lo plantea el numeral 2600 en adelante, ¿sí? O 2606 del capítulo. Qué memoria que tenés, hermano, qué memoria. Sí, mirá, si yo me arriesgara, apostaría a lo que sea, que eso no es memoria, sino que son WhatsApp que te están entrando. Pero no importa, voy a creer en vos. Creo en vos. Dale, creo en vos. Te creo. Bueno, pero pará, entonces, el hecho de que en Hebreos esté esa plegaria es el contenido que debemos esperar que un documento tenga para ser considerado palabra de Dios. Mira, escúchame, el contenido de lo que dice Hebreos no contradice las demás escrituras que son consideradas inspiradas, a menos de que tú me digas ahorita aquí que no son inspiradas. A menos de que tú me digas que...
Bueno, entonces, para. Entonces ya no es el contenido, sino es que no contradiga en su contenido el contenido de escrituras que son inspiradas. Uno de los principios, por el contenido. Bueno, para. Uno de los principios. Vamos de a uno. Pero necesito que vayamos más rápido, hermano, porque mira, ya son las 2:15 y mi esposa me está esperando para comer. Ya necesito que vayamos más rápido, hermano. A ver, el contenido. ¿Cuál es el contenido que debe tener una epístola para ser considerada palabra de Dios? Vos me hablaste de una plegaria. ¿Esa plegaria debe contener un documento para ser considerado palabra de Dios? No me entendiste. Bueno, lo que yo te estoy diciendo es por el contenido, por lo que dice, todo, desde el versículo 1, desde el capítulo 1. Pero ¿cuál es ese contenido que debe tener? O sea, porque los documentos del Nuevo Testamento no son un copy-paste, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es el contenido que vos ves en Hebreos, que vos decís, este es el contenido que un documento debe tener para ser creído como palabra de Dios? ¿Cuál es? Bueno, porque si tú te vas a dar cuenta, el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Tú te vas a Hebreos, y eso tú no me lo puedes refutar, tú te vas a dar cuenta que en Hebreos cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento. El citar pasajes del Antiguo Testamento entonces lo vuelve palabra de Dios. Es un principio. Es un principio. O sea, son muchos. Primero, tú te vas a Efesios 2:20 y dice que el fundamento edificados. Está hablando de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles. Pero el hecho de citar el Antiguo Testamento, entonces... Es la doctrina, el fundamento de los apóstoles es la doctrina que explicaron los apóstoles, siendo Cristo Jesús el acrogoniagon. Esa doctrina está implicada en lo que ellos dejaron, en lo que nos dejaron por la tradición oral, pero esa tradición oral únicamente se subsume a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ok. Bueno, pero pará, vamos al contenido. Entonces, en el contenido, el hecho de citar pasajes del Antiguo Testamento y presentarlos como ya cumplidos, ¿ese es el tipo de contenido que debemos esperar para creer que un documento es palabra de Dios? Sí, porque tú me tendrías que mostrar otras cartas de la misma época, porque o sea, no solamente son esos principios, vamos a fundamentar sobre... Primera de Clemente. ¿Sí? Entonces, Primera de Clemente, escrito antes que el libro de Apocalipsis. Clemente era uno de los padres de la iglesia del primer siglo y escribió bastantes escritos y no fue incluido como palabra de Dios. Apocalipsis y que tiene muchísimas citas del Antiguo Testamento. Porque Clemente no es un apóstol y no es un discípulo directo. ¿Cómo que no? Pero vos sos católico, eras católico, perdón. ¿Cómo que Clemente no era discípulo directo de Pablo y de Pedro? Pero tú me tienes que demostrar, ¿sí? Pero pará, estamos de acuerdo con que Clemente es discípulo directo de Pablo y de Pedro, ¿verdad? No, si tú te vas a dar cuenta, con el caso de Lucas, se aplica lo mismo que Matías. Dice que tuviera que haber estado con ellos desde el principio, pero Clemente no estuvo, es decir, Clemente... ¿Pero qué tiene que ver Lucas acá? Si Lucas no estaba con ellos desde el principio. ¿Cómo que no? No. Está perdido. Lucas nunca estuvo con los apóstoles. Nunca estuvo cuando Jesús andaba predicando. Lucas era un doctor que investigó. Así empieza su libro, su evangelio, diciendo de que él investigó todo lo ocurrido de Jesús. Y así fue como él escribió el evangelio de San Lucas. Lucas no estuvo con ellos desde el principio, si no, no tendría que haber averiguado la tradición para poner por escrito. En Lucas capítulo 1, cuando le declara a Teófilo lo que iba a hacer, poner por escrito todo lo concerniente a nuestra fe, a Jesús de Nazaret, él tuvo que indagar por medio del testimonio de otras personas. Si él hubiese estado desde el principio, no tendría que haber indagado. De hecho, que eso es una falacia tuya, porque eso no anula que hubiera estado con ellos. Otra cosa es que vaya a investigue, ¿sí? Pero vos lo ves a Pedro investigando lo concerniente a Jesús de Nazaret, a Juan investigando lo concerniente a Jesús de Nazaret. No, porque estuvieron con él desde el principio. ¿Qué es lo que van a averiguar? Si convivieron con él, si durmieron con él, si caminaron con él y comieron con él. ¿Qué es lo que van a averiguar, hermano?
Entonces tú acabas de refutar el magisterio, creo que es el numeral 1066, que dice que todas las tradiciones extrabíblicas y dentro de la Biblia comienza a partir de Cristo Jesús. Con ellos y con los apóstoles, así sucesivamente. Y hay un problema ahí, porque parte de esa misma tradición enseña, ¿sí? Parte de esa misma tradición enseña que él mismo estuvo con ellos desde el principio, el mismo Lucas. ¿Sí? Entonces tú mismo estarías, es decir, entrarías... Pero sí, pará, según la tradición católica, si yo no me equivoco, perdón si le pifio, me corregirán tanto protestantes como católicos luego, si yo no me equivoco, Lucas fue predicado por Pablo, fue evangelizado por Pablo, y Pablo no estuvo con Jesús desde el principio, evidentemente. Exacto. Hermanito, eso de estar desde el principio me parece que no aplica, con todo respeto te lo digo, porque Lucas no estuvo con ellos desde el principio. ¿Está bien? Por eso es que Lucas tiene que ir a entrevistarse con quienes sí estuvieron desde el principio con Jesús. Eso no anula que él tuviera que investigar, porque de hecho tú te vas al mismo magisterio y dice que lo que va a decir el Papa cuando van a establecer algo no es porque él se le sale que quiera decirlo, sino porque establece reunido con el colegio episcopal, con el colegio cardenal. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Biblia y con los primeros apóstoles? ¿Qué tiene que ver el Papa hoy con eso? No tiene que ver porque entonces si tú me la aplicas aquí, yo te la aplico aquí. ¿Sí? Bueno, pero te entiendo, pero una cosa es hablar del cristianismo del siglo I, el naciente, aquellos autores que escribieron la Biblia, y otra cosa es hablar del papado y el magisterio del siglo XXI. Son dos cosas distintas, ¿está bien? Pero de vuelta, nuevamente, yo lo que te quiero preguntar, te escucho fuerte y claro. Te estoy escuchando. No me digas que se te corta, que te vas. Se te cortó la señal. ¿Qué pasó? Ya no tuvo argumento, se fue. Te dejó. ¿Qué pasó, hermano? ¿Te fuiste? Se fue. Bueno, parece que se le cortó la señal.